comenzamos una nueva serie de mensajes que vamos a estar compartiendo durante todo este mes de julio. Se llama Los 5 elementos imprescindibles para la vida. 5 elementos imprescindibles para la vida. Si vos le preguntaras a un biólogo, ¿cuáles son los elementos imprescindibles para vivir, esenciales para vivir? El biólogo te diría, bueno, para vivir se necesita oxígeno, se necesita aire, se necesita alimento, se necesita luz. Si le preguntaras a un bioquímico, seguramente te diría que para vivir hace falta una lista de vitaminas, como la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina D, vitaminas que son cruciales para tener una salud equilibrada. Si le preguntaras a un especialista en supervivencia, ¿qué es imprescindible para sobrevivir? Te diría tal vez un arma, agua, un refugio. Yo que a veces hay esos programas que dice cómo sobrevivir en medio de la selva. Y yo lo he visto y el tipo hace cualquier cosa y dice yo sé cómo encontrar agua. Yo sé cómo alimentarme con gusanos, con cucarachas, con... Yo voy a decir, ¡ah! Pero el tipo sale adelante con eso. Sabe cómo encontrar agua. Yo si no veo una canilla no sé dónde sacar agua. Pero saben, queridos, nuestra vida no solo es física. Nuestra vida es también espiritual y emocional. ¿Cuántos saben eso? Todos sabemos de la importancia de las emociones, porque cuando andamos bajoneados, cuando andamos angustiados o deprimidos, ahí sabemos que no es un dolor de muela, sabemos que es un dolor del alma. Cuando andamos en incredulidad, cuando andamos espiritualmente fríos, sabemos que no es un problema de los callos, sabemos que es un problema espiritual. Es decir, que para vivir necesitamos no solamente para lo físico, sino también para lo espiritual y para lo emocional. Porque sin esos elementos, nuestra vida no sería vida, sería simplemente existencia, como la de una planta. No creceríamos, simplemente sobreviviríamos. Yo quiero mencionarte 5 elementos imprescindibles para la vida. Hoy vamos a ver el primero y cada domingo de este mes vamos a ver los que siguen. El primer elemento imprescindible para vivir es poder. ¿Cuál? Poder. El segundo son personas. Diga conmigo, personas. El tercer elemento imprescindible para vivir son principios. Principios. El cuarto elemento imprescindible para la vida es un plan. Un plan. Y el quinto elemento imprescindible para la vida es un propósito. ¿Qué tienen en común estos 5 elementos imprescindibles? Que los 5 comienzan con P. Interesante dato, ¿no? Poder, personas, principio, plan y propósito. ¿Cuántos tienen algo que funcione a pilas? Subí un poquito la luz, que no veo ni medio acá. A ver, ¿cuántos tienen algo que funcione a pilas? Ahí, muy bien. ¿Cuántos tienen una radio? Usted, yo sé que usted escucha con el teléfono. Pero yo tengo teléfono y tengo radio también. Tengo radio. ¿Cuántos tienen un reloj en la pared? Eso lleva pilas. ¿Cuántos tienen cepillo de dientes a pilas? Ah, ninguno es tan sofisticado. Yo tampoco. Yo tengo cepillo manual. Pero a veces está esa gente, vio que uno los ve. Yo los he visto, tal vez en el baño de un aeropuerto.
No sé si limpia bien, pero está divertido. Ahora, ¿qué pasa con las pilas por lo general a medida que uno las usa? Se gastan. Yo me doy cuenta en la radio cuando las pilas se están gastando porque la radio tiene una pequeña pantallita que te muestra la frecuencia y la pantallita se va apagando. Y cuando quiero cambiar la radio no veo. No veo a qué radio voy porque no muestra los números. Y cuando las pilas se gastan, lo que uno hace normalmente con las pilas, como esta es la pila del osito, ¿no? Del conejo. Del conejito. Cuando las pilas se gastan, ¿qué hace? Las tira y va y compra nuevas. Pero gracias a Dios, vos y yo no somos como las pilas que se desechan. Vos y yo somos como esta pila. Alguno dirá que cuadrados somos. No, la diferencia que hay entre esta pila y esta otra pila, aparte de la forma y de que esta es de 9 voltios y esta de 1,5, es que esta pila es recargable. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos compras estas pilas, compras también un cargador. Y pones la pila descargada en el cargador, la conectás al toma corriente de la pared y en un periodo de 2 horas más o menos se vuelve a cargar la pila y la podés volver a usar. Nosotros tenemos aquí pilas porque todos estos micrófonos llevan pilas adentro, porque para ser inalámbricos, ¿no? Entonces, Dios nos hizo recargables. Gloria a Dios que no somos como las pilas desechables. Podemos recargarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos poder para vivir. Porque con los avatares de la vida cotidiana nos descargamos. Y necesitamos recargar fuerzas. Para vivir necesitamos poder. La vida, y sobre todo la vida moderna, está llena de elementos que nos consumen las fuerzas, las energías, que nos hacen perder vitalidad. Los cambios. Vivimos una época de continuos cambios. Nos quitan energía. Las tensiones, el estrés, nos quitan fuerza. Los conflictos. Las demoras. ¿A cuánto le gustan las demoras? ¿Le gustan las demoras? No, yo me vuelvo loco con las demoras. El otro día entré a un negocio a comprar café. Faltaban 20 números. Dije, no, Señor. Y bueno, saqué el número y me fui a hacer otras cosas. Y cuando volví todavía faltaban como 10 números más. Y yo estaba adentro hablando con una hermana acá que estábamos hablando por el tema del bautismo. Y adentro del negocio estaban todos parados así. Y yo adentro del negocio así. Me iban a decir, este está loco. A mí me cuesta estar quieto. Y las demoras me ponen nervioso. Mi esposa me dice, no sabes anoche las patadas que me diste. Y yo le digo, ¿será que te las merecías? Me dice, te das vuelta para un lado, para el otro. Y me filmó. Me dijo, ¿no te enojas? Si llegás a publicar eso, en Facebook se arma. Claro, se ve que ella no podía dormir y yo, con el espíritu de licuadora, no me quedaba quieto. Y se puso al pie de la cama con el... Qué imagen triste, ¿no? Yo me quería matar. Y me dice, mira, ahí viene. Me dice, ¿no te enojas, no? No, estoy de contento, le digo. Me alegraste el día.
Pero la realidad es que todos vivimos a las corridas. ¿Cuántos alguna vez han dicho eso? Estoy a las corridas. A ver cuánto, déjenme ver su manito. Mire qué coincidencia. ¿Cómo anda? Acá a las corridas. Hoy no paré en todo el día. Fui de acá para allá, de acá para el otro lado. Todos corremos y nadie sabe por qué corre. Siempre apurados, yendo y viniendo, preocupaciones. Y aparte nos preocupamos con otras cosas que no tienen que ver con nosotros. ¿Viste cómo aumentó el dólar? Sí, qué desastre. ¿Y vos tenés dólar? No, ni uno. ¿Entonces para qué te preocupás? No, pero es que los precios van a aumentar, va a aumentar. Pero espera, para que capaz que no aumentan, qué sé yo. Pero es verdad, hermanos, vivimos una época de tensión. Es tremendo, pero fíjese qué contradictorio, ¿no? Porque tenemos un montón de cosas que nos facilitan la vida. Tenemos heladera con freezer, tenemos microondas, tenemos teléfonos celulares, tenemos control remoto. Y estamos cada vez más cansados. Cuando yo era chico no existía nada de eso. Ni la televisión era en blanco y negro. Había que acomodar la antena arriba para que... Y mi papá me decía, ¡ay, quédate ahí! Y cuando soltaba, no, volvé otra vez. Me acuerdo cuando veíamos los mundiales antes. Era una cosa de loco, había que estar ahí. Se ponían ahora no, ahora todo anda bien. Pero sin embargo estamos más cansados que nunca. Agotados. Hoy se trabaja más que hace 20 años. Mucho más. Es la época del estrés, es la época de las tensiones, es la época del cansancio. ¿No se dio cuenta que viene un feriado y desaparece medio mundo? Yo tengo un amigo del secundario que vive en Estados Unidos y tenemos un grupo de la escuela que, bueno, es un grupo medio peligroso, pero él siempre dice, yo no entiendo nada. Se están todos quejando en Argentina y acá está lleno de argentinos que vienen a pasear. Nadie tiene un peso, pero todos vienen para acá. Y la verdad, cuando él me dijo eso y lo pone ahí en los chats, yo no sé qué decirle, no sé qué responderle. Pero vivimos tensionados con el cansancio. ¿Sabe que nuestro país tiene récord de psicólogos? Récord de psicólogos. Eso significa que hay muchísima gente que acude a terapias. Y por supuesto, yo no digo que está mal. Mi esposa está estudiando psicología y es una herramienta muy buena y muy necesaria. Pero hay una población que depende de la terapia impresionante. El consumo de ansiolíticos como clonazepam y otros del mismo tipo creció en nuestro país de manera exponencial. Y yo no digo que esté mal usar eso, porque si un médico lo receta, el médico es el que sabe de salud, no uno. Pero lo que nos dicen los que saben es que mucha gente a la que se le recetó y a la que después se le dejó de recetar, se lo siguen comprando sin receta. Porque es la única forma que tienen de calmarse. Vivimos una sociedad llena de tensiones, violenta. ¿Usted se dio cuenta que hay violencia en la calle? Hoy cuando veníamos a la mañana con Paula, ahí por la 9 de julio y Santa Fe, creo que era un patrullero separando a una mujer, un policía con un patrullero separando a una mujer de un hombre, no sé de qué, porque se veía a 50 metros, pero el hombre estaba...
la gente está nerviosa, está tensionada y muchas veces nosotros también. Ahora, ¿cómo puedo yo recibir fuerzas para vivir? ¿Será que solamente con terapia, con pastillas? El verdadero secreto para obtener el poder que necesitamos está en enfocarnos en Dios, en poner nuestra mirada en el Señor. Cuanto más vos te enfoques en el Señor, más poder habrá en tu vida. Hermanos queridos, Dios es la fuente de nuestro poder. Dios es el que nos da fuerzas, el que nos fortalece, el que nos ayuda. El Señor Jesús dijo, para Dios todo es posible. Y hay problemas que nosotros no podemos manejar. Hay situaciones que nos desbordan, que se nos escapan de las manos, que exceden nuestras posibilidades. Pero es ahí cuando nosotros más que nunca debemos poner los ojos en Jesús y buscar a Dios con todo nuestro corazón. El libro de Isaías, capítulo 40, versículos 30 y 31 dice: aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor, ¿quiénes? ¿Quiénes? Diga conmigo, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Wow. Yo pensé que usted iba a saltar, iba a pegar un grito. Gloria a Dios. Los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Cuanto más lugar le demos a Dios en nuestra vida, más poder habrá en nosotros. Hay una palabra que la Biblia utiliza y que significa enfocarse en Dios, y es la palabra adoración. La manera de enfocarnos en Dios es adorarle. Adorarle. Y adorar a Dios es poner a Dios en el primer plano de nuestra vida en cualquier situación. Adorar tiene muchas expresiones, como cantar, como aplaudir, como levantar las manos, pero adorar también es que en medio de tus situaciones pongas a Dios en el primer lugar. No es necesario estar cantando para adorar. A veces cantamos y no adoramos. Lo que hace que algo que hacemos sea adoración es que Dios esté en el primer lugar. Y si vos estás en un problema, en medio de una situación cotidiana, en el trabajo o en el banco o en la calle o en tu hogar, y en ese problema, en esa situación, pones a Dios en el primer lugar y decís: Señor, vos tenés el control de todo. Ese enfoque de tu vida es adoración. Y la adoración tiene la gran virtud que hace que el poder de Dios fluya a nuestra vida. Es como cuando la pila se pone en el cargador. Dios es el cargador. Dios es el que te renueva. Dios es el que tiene la energía y el poder que vos y yo necesitamos. Es como cuando el auto se conecta a la manguera del surtidor, o el auto eléctrico al enchufe.
Y ese auto recibe ese combustible que necesita. El poder de Dios viene a nuestra vida cuando adoramos. Adorar no es simplemente un ritual, no es una ceremonia. Adorar es enfocarnos en Dios. Cuando nos reunimos como pueblo de Dios aquí en el templo y cantamos y adoramos, estamos haciéndolo bajo una estructura, bajo un sistema. Pero eso solo no garantiza que sea adoración, porque Jesús dijo que los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Quiere decir que si vos estás cantando, yo estoy cantando, pero mi mente está en cualquier otra cosa, no es adoración. Adoración es enfocarte en Dios. Y mira qué hermoso lo que dice el Salmo 46, versículo 10. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Justamente a nosotros que corremos de acá para allá, el Señor nos dice: quédate quieto. Ay, Señor, es que eso es lo que te hace falta, pibe. Quédate quieto y conoce que yo soy Dios. Jesús dijo: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando vos te quedás quieto, y repito, nos cuesta estar quietos. ¿Cómo nos cuesta estar quietos? Parece que perdemos el tiempo cuando estamos quietos. Nos hemos hecho tan dependientes del tiempo y de la actividad. Pero cuando nos quedamos quietos para estar delante de Dios, su gracia fluye. Necesitamos recordar lo grande que es Dios. Necesitamos recordar su poder, su amor, los milagros que Él puede hacer. Por eso Jesús, siendo el Hijo de Dios, todos los días dedicaba tiempo para estar a solas con el Padre. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Nosotros no somos más que Jesús. Y si Él lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Tal vez hemos perdido el hábito de buscar al Señor. Y yo quiero decirte que en nuestra vida no hay nada que reemplace la presencia de Dios. David dijo: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Busqué al Señor y Él me oyó. Hermanos, ¿saben que no se puede respirar sin aire? Tampoco se puede nadar si no hay agua. Pero tampoco podemos soportar las presiones de la vida sin la comunión con Dios. Por más que conozcamos la Biblia, por más que estemos activos en el servicio al Señor, por más que seamos fieles al diezmar y al ofrendar, nada reemplaza la comunión con el Señor. Nada reemplaza la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Judas escribió en los versículos 20 y 21 de su breve carta: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna.
Judas habla de la oración en el Espíritu, y la oración en el Espíritu es cuando uno ora en lenguas. San Pablo decía: yo doy gracias a Dios que oro en lenguas más que todos ustedes. Y la Biblia enseña que el que ora en lenguas se edifica su espíritu. La mente queda sin entendimiento, pero el espíritu es edificado. Hay una versión de este pasaje de Judas que es maravillosa. Dice: el que ora en lenguas a sus baterías carga. ¡Wow! Está buenísima. El que ora en lenguas a sus baterías carga. Cuando estás solo, no en la célula. Cuando estás solo, si fuiste bautizado por el Espíritu Santo, ora en el Espíritu, ora en lenguas. Y la palabra dice que el espíritu humano habla con el Espíritu Santo. Y aunque el entendimiento queda sin fruto, el espíritu es edificado. Yo sé que nuestro mayor problema es la falta de tiempo. Que muchas veces no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para congregarnos, no tenemos tiempo para las cosas que son importantes. Pero creo que la mayoría acá usamos redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter y tantas más. Un hombre de Dios extraordinario, del que he leído varios libros, llamado John Piper, se lo recomiendo, busque material de él y le va a bendecir. Dijo: uno de los grandes usos del Facebook y Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. ¿No es así? Porque tenemos tiempo. Un partido de fútbol dura 90 minutos. Una película dura 2 horas. Uno, cuando está ahí en las redes, no está menos de 1 hora. ¿No es así? La novelita dura 1 hora. El bailando por un sueño, 2 horas y pico. Pero a veces no podemos estar ni 10 minutos a solas con Dios. No te lo digo para que te sientas mal, te lo digo simplemente para que reflexionemos que el tema no es el tiempo, sino las prioridades.